Durante el desarrollo de la clase de hoy, conoceremos los conectores lógicos, sus tipos y su función. Pero, ¿qué son los conectores? ¿Y qué funciones desempeñan en los textos? Los conectores son estructuras, una palabra, palabras o expresiones que sirven para relacionar, unir palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Permiten fluidez, dan coherencia al texto. Los conectores favorecen la lectura y la comprensión de los textos. Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto las relaciones lógicas que unen las distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda interpretarlo correctamente. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y de fácil comprensión. Además, nos dicen si estamos en el inicio de nuestro texto cuando utilizamos, por ejemplo, en principio, si estamos en el desarrollo del texto, cuando utilizamos desde luego, o si estamos en el final de nuestro texto, cuando decimos, por ejemplo, en conclusión. Entonces, los conectores se reconocen porque siempre llevan una coma que los separa de la oración. Cuando están en medio de una oración, llevan una coma, tanto al principio como al final. Ejemplo, creo que comeré aguacates. Desde luego, dejaré una tajadita a mi hermana. En este caso, cuando utilizamos desde luego, debemos colocarlo entre dos comas. Hay varias propuestas para clasificar los conectores. Procedamos a analizarlas. Si lo hacemos según la cantidad de palabras, tenemos conectores simples y conectores compuestos. Los simples solo poseen una palabra y en este caso haremos una excepción de no colocar comas. Ejemplo, y, ni, segundo. Los compuestos constan de dos o más términos en adelante. Por ejemplo, en realidad, de modo que, por consiguiente, y en este caso sí debemos hacer uso de las comas. Vamos a practicar lo que hemos trabajado con esta clasificación. Busca tu cuaderno de apuntes y tu lápiz y clasifica los conectores en simples o compuestos. ¿Cuáles conectores? Los que ves en pantalla y que escucharás a continuación. De todos modos, finalmente, y, sin embargo, además, no obstante, por el contrario, en cambio, de manera que, es decir, así y para resumir. Vamos a darte un ejemplo. Los simples, ahí podemos colocar finalmente, pues está compuesto por un solo término. Y en el caso de todos modos, como tiene más de un término, tiene tres, lo vamos a colocar en el lado de los compuestos. La Real Academia de la Lengua Española clasifica los conectores de acuerdo a su forma y su significado. Nosotros trabajaremos la clasificación atendiendo a la propuesta de Jenny Comba de la Universidad de los Andes y del Centro Español en dos grupos. Los vamos a clasificar en conectores lógicos y conectores estructurales y luego los subclasificaremos. Conectores lógicos, ¿qué son? Son los que utilizamos para enlazar ideas estableciendo relaciones lógicas entre ellas. Es necesario tener cuidado al momento de utilizar algunos de ellos, ya que pueden tener más de un significado. Por ejemplo, te dejo el libro encima de la mesa. Encima, en este caso, indica un lugar. Sin embargo, vamos a escuchar la siguiente oración.
Te estuvimos esperando 2 horas y encima te quejas. En este caso, encima actúa como un conector concesivo. Aún así, vamos a continuación a hablar sobre la clasificación de los conectores lógicos. Nuestro primer conector lógico es conector de adición. Estos nos facilitan la inclusión de nueva información o nuevas unidades, es decir, párrafos al texto. Algunos conectores de adición son los siguientes: además, también, conjuntamente, en adición, sumado a esto, entre otros. A continuación, un ejemplo en contexto. Además de la definición, características, estructura, pasos y cómo citar, necesitamos hacer uso de los conectores en la elaboración de un reportaje. Notamos que el conector que utilizamos fue además. Otro conector lógico es el conector de matiz. El conector de matiz permite presentar o incluir nueva información que matiza a la anterior. Algunos conectores de matiz son: por otro lado, de hecho, precisamente, en realidad, en el fondo, justamente, específicamente, entre otros. A continuación, el ejemplo. De hecho, los conectores nos permiten establecer la relación entre enunciados de una misma oración, entre oraciones o entre párrafos. Como pudieron notar, el conector de matiz que utilizamos fue de hecho. Otro conector lógico es el conector de excepción. Escuchen, excepción. Los conectores de excepción expresan que entre 2 enunciados consecutivos, uno es la excepción del otro. De acuerdo con el conector, la posición entre los enunciados puede variar. Algunos conectores de excepción son pero, no obstante, sin embargo, a pesar de, pese a, aunque, entre otros. El ejemplo lo tenemos a continuación. A pesar de que no existe una vacuna oficial, hay algunas que ya están siendo probadas en humanos con buenos resultados. El conector que utilizamos fue a pesar de que. Conector de condición. Los conectores de condición presentan una condición o limitante que afecta la idea que le sigue. Algunos conectores de este tipo son siempre y cuando, aunque, a pesar de, pese a que, aún así, en vista de, en tal caso, pero, siempre que, entre otros. A continuación, nuestro ejemplo. Siempre y cuando sigas las recomendaciones sanitarias y el debido distanciamiento social, podrás prevenir en alto grado el COVID-19. Notamos que utilizamos como conector siempre y cuando, un conector de condición. Otro conector lógico es el conector de concesión. Los conectores de concesión indican una dificultad que no impide el cumplimiento del enunciado. Coloquialmente corresponde a con todo y eso. Algunos conectores de concesión son así y todo, aún así, aun cuando, con todo, de cualquier manera o de cualquier modo, en cualquier caso, por más que, etc. Hacemos un breve paréntesis aquí y puntualizamos que en este caso aún no lleva tilde, no se acentúa porque significa incluso. A continuación, el ejemplo. Aun cuando estamos en una nueva modalidad de clases, con disposición, entusiasmo e interés podremos lograrlo. El conector que utilizamos en este caso es aun cuando. Conector de consecuencia. Estos establecen una relación donde un enunciado es el resultado, el efecto o la consecuencia del otro. Algunos de ellos son en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, de ahí que, por ende, así que, entre otros.
A continuación, nuestro ejemplo. Hasta el momento, la mejor forma de prevenir el contagio del SARS-CoV-2 es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Por lo tanto, seguir estas recomendaciones nos ayudará a cuidarnos. Escuchamos nuestro conector de consecuencia, que en este caso fue por lo tanto. Conector de explicación o aclaración. Este conector permite adicionar información que aclara o reformula una idea. No pueden aparecer al final del enunciado. Algunos de ellos son, es decir, en otras palabras, con otras palabras, esto es, a saber, más claramente, entre otros. A continuación, nuestro ejemplo. Los conectores son una palabra, palabras o expresiones, es decir, estructuras que sirven para relacionar, unir palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. El conector que utilizamos en este caso fue ¿cuál? Sí, ese mismo, es decir. Conector de comparación. Los conectores de comparación establecen un paralelo entre dos ideas para compararlas. Algunos de estos conectores son en comparación, asimismo, de igual forma o de igual modo, de la misma manera e igualmente. A continuación, nuestro ejemplo. Se admiten de igual modo los ideales a favor y en contra. Utilizamos en esta ocasión el conector de comparación de igual modo. Conector de temporalidad. Estos conectores sugieren el tiempo o la relación temporal entre los enunciados. Algunos de los conectores de temporalidad, es decir, que nos indican el tiempo en que ocurre algo, son los siguientes. Después, antes, ahora, a continuación, mientras, posteriormente, al mismo tiempo, más adelante, paralelamente, actualmente, antiguamente, entre otros. A continuación, nuestro ejemplo. Ahora, se suele reconocer el cambio climático como una problemática mundial. Como notaste, el conector que utilizamos fue ahora. Conector de intención. Con este conector lógico, indicamos que un enunciado es el propósito o la finalidad del otro. Algunos de los conectores de intención son con el fin de, con el propósito de, con la finalidad o con la intención de, para, a fin de, entre otros. Nuestro ejemplo a continuación. Con el fin de repasar lo trabajado durante la semana, tendremos un resumen todos los viernes. ¿Notaste que el conector que utilizamos fue con el fin de? Este conector es un conector de intención. Conector adversativo y contraargumentativo. Suena extraño, pero vamos a ver a continuación de qué se trata. Estos conectores permiten conectar dos ideas que son opuestas o contrarias entre sí. Igualmente se utilizan para reorientar el discurso. Algunos de los conectores adversativos o contraargumentativos son, por el contrario, al contrario, de otro modo, en contraste, por otra parte, en cambio, entre otros. Veamos nuestro ejemplo. Perdimos el tren de las 10. Por otra parte, conseguimos asiento en el siguiente. En este caso, utilizamos el conector por otra parte. A continuación, vamos a trabajar con los conectores estructurales. Estos son 3. El primero de ellos es el conector de organización, que, como su nombre lo indica, este
claramente nos permite tener una orientación del orden de las ideas en un texto. Algunos ejemplos de conectores de organización son, en primer lugar, a continuación, finalmente, en conclusión, para comenzar, para terminar, antes de terminar, entre otros. Nuestro ejemplo. A continuación tendremos las dos últimas subclasificaciones. Como lo notaste, el ejemplo que utilizamos fue a continuación. Conector de síntesis o de recapitulación. Estos conectores permiten recapitular o introducir un breve resumen en el texto. Algunos de los conectores de síntesis son, en resumen, en síntesis, como se indicó, con todo lo anterior, para condensar, recuérdese que, al recapitular, en contexto, en definitiva, en conclusión, entre otros. Veamos nuestro ejemplo. Como se indicó, solo falta una subclasificación. El conector que utilizamos fue como se indicó. Y nos da apertura a nuestro último conector, que es el conector de énfasis. Los conectores de énfasis sirven para resaltar ideas importantes que no deben ser inadvertidas. Algunos de estos son especialmente, sobre todo, cabe resaltar, principalmente, en particular, lo más importante, más aún, entre otros. Nuestro ejemplo a continuación. Lo más importante es que utilices diferentes conectores para que enriquezcas tu texto. Si notaste, utilizamos el conector de énfasis, lo más importante. En este momento vamos a proceder a hacer nuestra actividad principal del día. Recuerda buscar, es más, te voy a dar 10 segundos para que tengas a mano tu cuadernillo, tu lápiz, tus lapiceros, además de resaltadores, para que hagamos esta actividad. Identifica y subraya en el texto de las páginas 87, 88 y 89 del cuadernillo todos los conectores. ¿Escuchaste bien? Todos los conectores. Luego, clasifícalos según, número 1, la cantidad de palabras que lo formen en simples o compuestos. Recuerda que son simples cuando están compuestos por una sola palabra. Y la segunda parte es que lo vas a clasificar según el tipo de función en lógicos o estructurales y luego los vas a subclasificar. Recuerda enviar a tu docente guía para su corrección. Recordemos lo trabajado en el día de hoy. Hoy estudiamos los conectores, los clasificamos en conectores lógicos y conectores estructurales. Dijimos que los conectores son aquellos que sirven para relacionar, unir palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Permiten fluidez, dan coherencia al texto. Los conectores favorecen la lectura y la comprensión de los textos. Finalmente, que se pueden clasificar y subclasificar. Nos reencontramos en el próximo día de clases. Bye.